Como el tema es amplio y bastante serio y delicado, se trata de escatología, yo quiero leer Apocalipsis 22:20 que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo tengo el tema que he intitulado en esta hora, la segunda venida de Cristo. Y quiero decirle de entrada que una de las doctrinas que más aterrorizan a Satanás y a sus demonios y al reino de las tinieblas es la segunda venida de Cristo, porque él sabe que en su segunda venida el Señor Jesucristo va a establecer su reino milenial y ya el mundo no va a estar más bajo el poder de las tinieblas, como lo dice que ahora está en primera de Juan capítulo 5 versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Entonces él sabe eso y sabe que las naciones y los reinos del mundo estarán sujetos a la autoridad y al gobierno de Jesucristo, según Apocalipsis 11:15, que dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, durante el milenio de Cristo, Satanás va a ser encerrado, va a ser encadenado y va a ser arrojado en el pozo del abismo hasta que finalice el reino milenial de Jesucristo. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, que dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y sabe una cosa, al terminar el milenio de Cristo, Satanás va a ser arrojado al lago de fuego y azufre. Eso está en Apocalipsis 20:10, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Por eso es que el diablo odia tanto la predicación del rapto de la iglesia y sobre todo la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo le va a poner fin a la carrera delictiva, criminal y asesina de Satanás sobre la humanidad. Con la primera venida de Cristo a la tierra, en su nacimiento mesiánico, Satanás fue juzgado por Jesús cuando vino la primera vez, según Juan 16:11, que dice: por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero con la segunda venida de Cristo, el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre. El diablo nunca podrá impedir que la palabra profética, que la profecía se cumpla, porque Mateo 5:18 dice que ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero sí ha logrado confundir a la gente y tergiversar la palabra de Dios para arrastrar a millones de personas al error y llevárselo posteriormente con él a la condenación eterna. Por eso Salomón escribió en Proverbios 16:25: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es por eso que nosotros debemos hablar estos temas, porque hay quienes van engañados rumbo a la condenación. Santiago 5:20 dice: sepa pues que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero para eso hay que conocer la palabra, hay que dedicarle tiempo disciplinado al estudio de la palabra, oración muy profunda para que Dios nos dé el entendimiento, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Cristo mismo la usó para vencer, para derrotar al tentador, para derrotar a Satanás. Hay 3 preguntas que debemos hacernos y que nos van a ayudar a despejar esas dudas que han confundido a muchos y que aún siguen confundiendo a millones de personas. Así podremos prepararnos adecuadamente para recibir
a nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. La primera pregunta es esta: ¿cómo será el regreso del Señor Jesús? Algunos creen y han enseñado que el regreso de Cristo será en secreto o invisible, confundiendo el evento del rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo, la cual son dos eventos distintos. En el rapto de la iglesia, solo los que velen, los que estén alerta y estén preparados, se irán, oirán el toque de la final trompeta, y el mundo ni cuenta se va a dar de que el rapto ocurrió, y allí el diablo dirá que fue un ovni, que fue un platillo volador que se llevó a esa gente mala. Pero en la segunda venida de Cristo dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Así que la segunda venida tiene dos tiempos. El primer tiempo es el rapto de la iglesia, que es en secreto, solamente lo que estemos velando, como dice Apocalipsis 3:10, nos iremos. Y el segundo tiempo de la segunda venida es cuando todo ojo le verá. Bendito sea el Señor. También hay grupos y sectas que han inventado el invisible regreso de Cristo para justificar su fracaso en cuanto a las fechas que ellos señalaron para el retorno de Cristo, y que nunca se cumplieron ni nunca se van a cumplir. Ninguna de ellas, como lo hicieron los falsos profetas Russell, Miller, Elena de White, entre otros. Guillermo Miller o William Miller, el precursor de los adventistas, dijo que el fin del mundo y el regreso del Señor sería el 3 de abril de 1843, y como el Señor no vino, dijo que hubo un error de cálculo matemático y que sería entonces para 1844. Entonces tampoco se cumplió. Y Elena de White dijo que la fecha que él había dicho era correcta, pero que era en 1844 donde Cristo entró en el santuario del cielo para purificarlo, que Él cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta del lugar santísimo. ¡Qué disparate! Entonces estas sectas se han fundamentado en fracasos proféticos, en mentiras y en errores doctrinales. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, él dijo que el fin del mundo sería en 1874. Como no pasó nada, entonces dijo que sería en 1914. Como tampoco llegó el fin del mundo, entonces Russell dijo que sus palabras se habían malinterpretado y que la fecha del comienzo del milenio, del reino milenial de Jesucristo, sería en el año 2914. Ese error nunca nadie se lo va a criticar, porque no creo que este mundo llegue a esa fecha, porque estamos en los tiempos finales. El fin del mundo está cerca. Entonces, entre las miles de personas que creyeron esa falsa profecía, unos se subieron a una montaña para estar más cerca y subir primero al cielo, otros se fueron a los cementerios para ser resucitados cuando sus familiares fueran resucitados, subir con ellos. Otras viejas mujeres ricachonas se fueron aparte en un grupo fuera de la ciudad para ser resucitadas o raptadas solas, para no ser raptadas junto con el resto de la chusma. Bendito sea el Señor. Pero nada de eso sucedió y quedaron en vergüenza, quedaron en decepción, tanto que la mayoría de ellos abandonaron la fe en Cristo por culpa del error de esos falsos profetas. Entonces, en cada generación siempre aparece alguien poniéndole fecha al fin del mundo, al rapto de la iglesia. Incluso no hace muchas décadas atrás apareció un libro titulado 88 razones para que Cristo venga en el año 1988. ¿Y saben qué? Estamos en agosto del 2019 y no vino, no sucedió nada. Aquí estamos todavía. Y el alboroto, ¿qué me dice usted del alboroto con la supuesta profecía del fin del mundo, de esa profecía de los mayas, que en el 2012 se iba a acabar el mundo? Incluso Hollywood aprovechó ese boom profético falso y hizo películas y la gente se aterraron y no pasó nada. Aquí estamos, agosto 2019. Pero
vamos a lo serio, vamos a la realidad, a la verdad. Jesús es la verdad. ¿Qué dijo Jesús acerca de su propio regreso? En Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto está claro, Jesús habló claro, Jesús vendrá cuando menos lo esperemos. Es notable que Jesús aquí no estaba hablando con el mundo, no estaba hablando con los inconversos, estaba hablando con su círculo íntimo, con sus discípulos. A sus discípulos el Señor le dijo que su venida sería en secreto, sería repentina, sería inesperada, por eso ellos debían estar velando en todo tiempo. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Está claro entonces que nadie puede saber cuándo será el regreso del Señor, y si Jesús nos revelara ahora mismo cuándo sería su regreso, entonces viviríamos una vida perdida, una vida disoluta, y nos reconciliaríamos y viviríamos bien para Dios un día antes del arrebatamiento, antes del regreso de Cristo. Y Dios es muy inteligente. Marcos capítulo 13, versículos 32 y 33 dice que ni Jesús mismo sabe cuándo regresará. Dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En otras palabras, durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra predicando como el Mesías prometido, Él dejó ese conocimiento en el cielo, y si ni Él sabía cuándo era su regreso, no creo que nadie lo sepa. Es posible que Jesús regrese a la hora que menos lo esperamos. Y si alguien trata de ponerle fecha al retorno de Cristo, como los falsos profetas que ya mencioné le pusieron, no lo escuchen, no le crean, son falsos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque la profecía ha sido muy dañada. Esto de lo profético ha sido muy tergiversado, ha sido manoseado por personas que no saben ni lo que están hablando, y muchos de ellos están siendo influenciados por un demonio, por un espíritu de error. Entonces la profecía es el anuncio de lo que Dios quiere que suceda. Entonces, si el profeta y la profecía es de Dios, esa profecía se va a cumplir fielmente. Pero si la profecía y el profeta son falsos, nunca se cumplirá, y ellos serán avergonzados, como lo dice Zacarías 13:4. Y sucederá que en aquel día todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Quiere decir que hay profetas mentirosos. Y Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni los mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño os profetizan. Óigame, los verdaderos profetas hablan verdad de Dios, y lo que profetizan se cumple al pie de la letra, como fue el caso del profeta Samuel en 1 de Samuel 9:6, donde dice: él le dijo, hablando del siervo de Saúl, cuando andaba buscando las asnas: he aquí que hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Y en 1 de Samuel 3:9, hablando de Samuel, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de sus palabras. Es decir, que todas las palabras que habló Samuel se cumplieron, porque él era un profeta de Dios. O que del caso del profeta Isaías, que profetizó acerca del rey Ciro de Persia 160 años antes de su nacimiento. Y eso está en el libro de Isaías 44:1 y 44:28, que dice: yo soy el que dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Mire lo que dice: y al decir a Jerusalén que será reedificada, allá en Isaías 44:1, será reedificada,
y el templo dice que serán puestos sus cimientos. Eso está, lea Isaías 44:1, Isaías 44:28. Allí el Señor está anunciando que Ciro sería encargado de reconstruir la ciudad de Jerusalén y de reconstruir el templo. Ahora, Isaías profetiza 160 años antes de que naciera Ciro. Inclusive cuando él profetiza esto, Jerusalén estaba bien, había prosperidad, no había peligro de ser destruida, ni el templo de ser arruinado, hasta 100 años luego que vino Nabucodonosor y devastó a Jerusalén y el templo literalmente lo desvalijó. Bendito sea el Señor, lo arruinó. ¿Por qué? Porque los verdaderos profetas no cometen errores, porque el Espíritu Santo es Dios y Él conoce todas las cosas presentes, pasadas y futuras. Y dice la Biblia que aún conoce lo profundo del corazón de Dios, según está escrito en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 10. Se sostiene la Biblia. ¿Y queda el profeta Eliseo? Eliseo le dice a la sunamita, una mujer rica, pero no tenía, era estéril, no tenía hijos, su esposo era anciano, y en 2 de Reyes 4, 16, 17, Eliseo le profetiza y le dice, el año que viene, por este tiempo vas a tener un bebé. Y ella pensó que él se burlaba de él, pero dice en el versículo 17 de 2 de Reyes 4, más la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Los profetas verdaderos, Dios confirma su profecía y su ministerio profético con la certeza de la palabra que hablan de parte de Dios. Ahora, ¿y qué del profeta Elías? Dice que cuando el hijo de la viuda de Sarepta muere, él oró a Dios, el Señor resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, que le dio alimento, que lo sostuvo en su casa. Y en 1 de Reyes 17:24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Eso sí que son verdaderos profetas de Dios. No ese poco de mequetrefe que andan por ahí profetizando por dinero y profetizándole un chorro de pagano y falso y apóstata, hablándole de bendiciones, cuando lo que les espera es la paila del infierno. Bendito sea el Señor. Jesús, sabiendo que en los últimos días iban a venir falsos maestros, falsos cristos y falsos profetas que engañarían a todos cuanto le fuera posible, nos advierte del peligro, óigame, que hay en oír profecías que no estén de acuerdo con la palabra de Dios y que vengan de religiones falsas y sectas que nacieron de una falsa profecía y de errores doctrinales. En 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos la profecía, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Apocalipsis 19:10 dice, el ángel le dijo a Juan, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que si alguno es engañado por estos falsos profetas, por esos falsos apóstoles y maestros, o por estas religiones falsas, porque no conocen la historia, cómo nacieron, es porque les dio la gana, es porque quisieron, porque no entendió y ni atendió la advertencia que Jesús nos hizo con respecto a los falsos profetas que vendrían en los últimos días. Hay que tener cuidado, por eso yo estoy hablando estas cosas. Así que la segunda venida de Cristo no será secreta, sino que será más bien un acto público, un evento público, y será visto a nivel mundial. Incluso ya el mundo está preparado con una tecnología satelital que puede transmitir un evento en un punto de la Tierra y ser visto en todo el planeta Tierra. Hoy podemos ver la final de un partido de fútbol, de béisbol, o podemos ver un discurso de algún artista, algún político, podemos ver una pelea de boxeo que se va a transmitir en cualquier parte del mundo, en la comodidad de su casa o también en el teléfono inteligente que usted tiene en la mano.
Será entonces la segunda venida un evento público que va a paralizar al mundo entero, y todo el mundo verá al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que viene en las nubes del aire con gran poder y gloria grande. Dios es quien está preparando precisamente el escenario mundial para enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra y poner al mundo entero, óigame bien, bajo el dominio y el estrado de los pies del Señor Jesucristo. Esto lo confirman los ángeles que le hablaron a los discípulos allá en el monte de los olivos después del regreso de Jesucristo al cielo. Hechos 1:11 dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bendito sea el Señor. Los discípulos se habían quedado mirando atónitos el cielo cuando vieron que Jesús fue elevado y una nube los cubrió de sus ojos, y es lógico que cualquiera se quede con la boca abierta. Pero ¿qué le quisieron decir los ángeles a los discípulos? Que no había tiempo para estar mirando el cielo, a estar viendo para la izquierda o la derecha, que tenían que continuar el trabajo que Jesucristo había empezado, que el evangelio es eterno, pero no tenemos la eternidad para predicarlo. Tenemos que aprovechar el tiempo ahora mismo para predicar a Cristo, porque no hay que perder tiempo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo muy importante que hacer, y es cumplir la gran comisión. Ellos tenían que estar motivados más bien con la segunda venida del Señor. El ángel les dijo: de la misma manera que le habéis visto irse. O sea, esta es la base para creer que Cristo vendrá de una manera visible. Mira cómo le dice: de la misma manera que le habéis visto irse. Entonces, toda interpretación contraria a esta es falsa, es diabólica, porque en este texto lo deja bien claro: así vendrá como le habéis visto ir al cielo, o sea, de forma visible. ¿Cómo vieron los discípulos a Jesús? Lo vieron elevarse al cielo hasta que una nube lo cubrió de sus ojos, y de esa misma forma Él va a venir en una nube del cielo a la tierra. Y dice la Biblia: todo ojo le verá. No algunos, quizás unos y otros no, dice todo ojo le verá. Jesús lo dijo también en Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y mira cómo dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Mira, dice: verán al Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor. El que predica otra cosa diferente está inspirado por un espíritu de error y por el mismo diablo. Bendito sea Dios. La Biblia no apoya esa idea de una segunda venida de Cristo en secreto. Vamos a ver lo que dice Pablo en Hebreos 9, 27 y 28. Dice: y de la misma manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y dice: y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, ¿qué nos quiso decir Pablo en este versículo? Dice que Jesús aparecerá por segunda vez. Mira cómo dice: aparecerá, que será visto. ¿Para qué? Para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Quiénes lo están esperando? Los que creen esta palabra. La iglesia de Cristo lo esperamos. La Biblia dice que venga tu reino, te esperamos, Señor Jesús. Ahora, si alguno dice otra cosa, es mentira. Entonces, es una tremenda, gloriosa realidad la que nosotros tenemos: esperar a Cristo. No todos serán juzgados, dice ahí. Muchos serán salvados. Los que lo esperan, o los que lo estén esperando y viviendo para Él. Eso no lo dice
Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Yo estoy hablando conforme a la palabra. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mire de quién está hablando. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Óigame bien, tú y yo, si somos creyentes, tenemos un futuro glorioso que ni siquiera nos imaginamos. Cuando Jesucristo venga, sin embargo, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Todo esto se cumplirá en nosotros cuando nosotros seamos llevados al cielo en el rapto de la iglesia para participar de la boda del Cordero. Y dice que una vez nosotros hayamos sido raptados, según Primera de Tesalonicenses 4:17, estaremos siempre con el Señor. Como esposa del Cordero estaremos a su lado para siempre. Eso lo dice la Biblia, eso no lo inventé yo. Entonces vieron nuevamente el énfasis de la palabra sobre ver, que será visto el Señor. Cuando Él venga, lo veremos, lo conoceremos tal como Él es, lo miraremos como Él es. No será ningún secreto. Dice que lo veremos tal como Él es. Es más, al verlo, dice la Biblia que seremos como Él. Ahora, veamos lo que nos dice Apocalipsis 1:7, para recordarles lo que ya les dije. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Amén. ¿Qué dice este versículo? Dice que todos le verán. El versículo indica que esto es lo que debemos estar esperando, porque dice, miren que viene. Él viene. Hay que prepararse para la venida del Señor. Hay que preparar la iglesia para la venida del Señor. Es un llamado a la preparación por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Cuando Jesús viene, todo ojo le verá. Cuando Él venga, todo ojo le verá, incluso los que le han rechazado, o sea, los que le traspasaron, que lo han vuelto a crucificar por sus rebeliones y sus pecados en el día de hoy. ¿Cómo va a regresar Jesús entonces? Dice que vendrá en forma corporal visible, así como se le apareció a sus discípulos después que Él resucitó. Eso lo dice Lucas 24:39. Dice así: mirad mis manos y mis pies. Mirad quiere decir que se hizo visible. Que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis, como veis que yo tengo. Entonces no se dejen engañar por los falsos cristos que han surgido y están apareciendo hoy por todo el mundo, como el caso lo fue de un hombre de Ponce, Puerto Rico, llamado José Luis de Jesús Miranda. Él murió en el 2013 de cáncer en el hígado. Y él dice que para tal fecha él y sus creyentes iban a ser transformados, se iban a desaparecer, iban a volar. El hombre se murió y ni él ni sus seguidores fueron transformados. Ahora bien, surge la otra pregunta. ¿Cuándo va a suceder esto, predicador? ¿Cuándo va a regresar Jesús? Que veo que siempre hablan de eso. Después que se cumplan 7 años de la gran tribulación, o sea, la semana 70 de Daniel. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable, o sea, el milenio, y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, a Jesucristo, que recibirá reino en ese tiempo de los 1000 años. Entonces el anticristo aparece como el Mesías Salvador y logra hacer un pacto entre Israel y Palestina, y eso va a dejar al mundo perplejo. Eso está en Daniel 9:27. Entonces allí Israel va a ser engañado y cree que ha recibido al verdadero Mesías y confía en ese pacto de paz que ellos firman con los palestinos. Eso lo dice Isaías 28:15. Dice así: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte,
hicimos convenio con el Seol cuando pasa el turbión del azote, o sea, la gran tribulación no llegará a nosotros, mire como dicen los judíos, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Imagínense, hicieron un pacto con el mismo diablo. Entonces ahí se va a construir el tercer templo en el lugar original, que es la mezquita de Omar, donde está el segundo templo más santo para los islámicos. Y el anticristo se va a sentar en el templo. Por eso es que el diablo quiere que se construya el templo, no porque él quiere la gloria para Dios, sino porque en ese templo va a sentar al anticristo, que va a ser adorado como si fuera Dios y va a arrastrar a millones al error. Y dice que así se va a hacer pasar por Dios. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:4. Entonces dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, él va a morir en un atentado, pero al tercer día va a resucitar a la vista de todos, gracias a la señal de satélite. Y esa va a ser una obra mentirosa de Satanás. Este es un engaño satánico. Apocalipsis 13:3 y 12:4 lo dice así. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces el falso profeta, que es la segunda bestia, él usará esta falsa resurrección del anticristo para dirigir al mundo entero a adorar al anticristo, que es equivalente a adorar al mismo diablo, al dragón. Apocalipsis 12:14 dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esta va a ser una imitación diabólica de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El diablo es un imitador del Señor y se viste de ángel de luz para engañar a la gente. Entonces el falso profeta va a engañar al mundo por medio de señales y milagros mentirosos, y hará que todos los habitantes de la tierra se pongan la marca de la bestia, que es el 666, en la frente o en la mano derecha, tanto que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, so pena de muerte al que no acepte esa marca de la bestia. Eso está en Apocalipsis 13, 16 y 17. Ahora, Israel va a disolver el pacto que hizo con el anticristo al darse cuenta que ese no es el verdadero Mesías, que es un usurpador que va a meter la abominación desoladora en el lugar santo, tanto que ellos se entenderán que él no era el Mesías que tanto han esperado por tantos años. Bendito sea el Señor, sino que más bien es un personaje diabólico. Según Daniel capítulo 28 versículo 18 dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteado. El mismo anticristo los perseguirá y les hará mucho daño. Entonces el anticristo va a romper el pacto de paz a la mitad de la semana, o sea, los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. Según Daniel capítulo 9 versículo 27 dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego perseguirá a Israel y a todos los que hayan aceptado a Cristo durante el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Óigame, luego
las dos bestias, el anticristo y el falso profeta, van a reunir un ejército gigante de unos 200 millones de tropas para destruir a Israel, y así va, para evitar que la profecía se cumpla, porque sin Israel no hay profecía, sin Israel no hay segunda venida de Cristo, sin Israel no hay milenio y no hay juicio final y no hay un juicio y en el lago de fuego y azufre para Satanás. Y esto será el final de la gran tribulación, cuando reúna esa cantidad de tropas para destruir a Israel, pero aparecerá Cristo como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, 11 al 21, y salvará a Israel de la destrucción. Apocalipsis 19, 11 al 21 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Entonces, y de su boca sale la espada, y destruirá a los enemigos de Dios, y después que destruya con el poder de su palabra a esas tropas malignas, tomará al anticristo y al falso profeta y los arrojará vivos al lago de fuego y azufre. En el lago de fuego no hay nadie. Los primeros huéspedes serán el anticristo y el falso profeta. Entonces, ¿para qué va a venir Cristo? ¿Por qué tanto? Va a venir, amados hermanos, va a venir para establecer el reino milenial y volver todas las cosas a la condición original, a esa condición de santidad y de pureza que tuvieron en el principio, y va a limpiar la tierra de todo pecado. Dice la Biblia que será limpiada la tierra con fuego, y no hay un agente mayor esterilizador que el fuego. Bendito sea el Señor. Entonces, la respuesta depende de tu situación. Si tú eres creyente, la respuesta está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, mire lo que dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, para venir a gozarnos y a gobernar en el milenio con el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el Señor. No importa, óigame bien, si hayas muerto antes de que Cristo venga o si estés vivo aún para la venida del Señor. Cuando el Señor venga, Él te va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, y este estado corruptible se va a vestir de incorrupción. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, y viviremos en esa gloria por los siglos de los siglos, a su lado, al lado de nuestro Señor, a quien tanto amamos, y por eso predicamos esto con pasión y con soltura, porque sabemos que eso se cumplirá. Entonces, gloria a Dios por eso. Cuando Jesús venga, seremos transformados y seremos llevados a la condición similar a la de Él. Estaremos con Él para siempre también. Sin embargo,
Eso es para el que es creyente, para el que vive para Cristo, para el que lo ha aceptado. Pero si tú no has aceptado a Cristo aún como tu Salvador y tu Señor, tu destino será otro. Tu destino no será este. Y no es culpa mía, eso es lo que dice la Biblia. Eso lo dice Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Óigame bien, el regreso de Cristo será una ocasión de juicio. Si tú no has aceptado el perdón de Cristo que te ofrece Dios a través de su sangre, tendrás que explicarle a Dios por qué desobedeciste sus mandamientos, por qué no le entregaste tu corazón, por qué no viviste para Él, por qué preferiste el pecado que a Jesucristo, por qué no le adoraste, por qué no le diste todo lo que el Señor merecía. ¿Qué explicación? ¿Cuál será tu excusa con que tú te presentarás delante del Señor cuando Él te llame a cuenta? Hoy, amado amigo, incluso amado hermano, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Él es hoy tu Salvador, amigo querido. Es tu mediador, es tu abogado delante del Padre. Pero si no lo aceptas hoy como tu único y tu suficiente Salvador, entonces aquel día ya no será tu Salvador ni será tu abogado, sino que será tu juez, y tendrás que oír el veredicto de su sentencia cuando te diga, como está escrito en Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. Mire lo que le va a decir a los pecadores que hoy rechacen a Cristo. Eso no son palabras mías, son palabras del Señor. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y sus demonios. Así que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, lo que el Espíritu de Dios le dice al mundo, lo que el Espíritu de Dios le dice a un mundo pecador que está sentenciado por la misma palabra para ser quemado en fuego por la ira de Dios, por causa del pecado, por causa de la rebeldía, por causa de los abortos, por causa del narcotráfico, por causa de la brujería, la magia, el vudú, por causa de los crímenes, los asesinatos, por causa de la corrupción de los gobernantes de las naciones, por causa del pecado oculto en los altares de la casa del Señor, por causa de la apostasía que se ha sentado en los sitios y en la silla de preeminencia de las congregaciones. Viene el juicio sobre la tierra por causa del endurecimiento de los hombres y por haberse multiplicado la maldad. El amor del hombre ya se ha enfriado, ya no hay misericordia, ya no hay amor de nadie por nadie. Bendito sea el Señor. Viene juicio sobre este mundo impío por causa de la desobediencia de los hijos a los padres. Viene juicio sobre la tierra por causa del maltrato del esposo a la esposa. Viene juicio a la tierra por causa del adulterio y la fornicación, por esa mujer que me está oyendo y me está viendo que ha sido infiel a su esposo, por ese esposo engañador y maltratador que se va a los fines de semana
semana o en cualquier momento y se fuga con la secretaria o con una compañera de trabajo o con una vecina del barrio o hasta con algún familiar o un cercano pariente de su esposa. Viene juicio cuando a los malos han llamado bueno, cuando le han puesto una etiqueta de tolerable a lo que la palabra de Dios deplora y condena como pecado. Lo que Dios no tolera, no lo podemos tolerar. Juicio viene sobre esta tierra porque muchos hombres y mujeres de Dios han callado el mensaje verdadero de la palabra por estar bien con los hombres, por estar apretando manos de algún rico, de algún político o de alguien que tiene alguna influencia o dinero o fama. Pero yo quiero decirle, llegan los días, se acercan los días del fin. Cristo viene, Dios está levantando una nueva simiente, una nueva generación de predicadores y de hombres de altar, hombres y mujeres que tiemblan ante la palabra de Dios, que aman su venida, que viven lo que predican, y por eso Dios está a punto de barrer. Vienen cambios para la iglesia, vienen cambios al mundo. Dios va a hacer un cambio drástico al mundo, vienen cambios a las congregaciones y a la iglesia del Señor, porque Dios está a punto de hacer una transferencia de gloria. Vienen tiempos como los tiempos de Samuel, cuando Samuel era una persona no conocida en el pueblo, ni conocida por nadie, pero era conocida por Dios. Y dice que Dios le habló a él en el templo y le dijo: Samuel, Samuel, y lo llamó. Y el que tenía que oír la voz era el sumo sacerdote Elí, pero Elí estaba en pecado por tolerar el pecado. Y todos aquellos que toleren el pecado, sea la familia, sea el hijo, sea el esposo, sea la esposa, sea quien sea, entonces Dios cambiará el rumbo, cambiará la dirección del llamamiento, y entonces llamará a otro en su lugar. Como dice el libro de Hechos capítulo 1, cuando Judas se ahorcó, dice Pedro en el discurso aquel día de Pentecostés, Judas se fue a su propio lugar, y entonces por eso está escrito: tome otro su lugar. Dios está preparando un pueblo que es desconocido, que no tiene apellido teológico, que no tiene fama religiosa, pero tiene temor a Dios, y Dios está a punto de traer a la luz pública hombres y mujeres de ayuno, de oración, de una vida de intimidad con el Señor. Y ustedes lo van a ver, porque Cristo viene, y antes de que Él venga, esto va a suceder. Bendito sea el Señor. Cristo viene, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero orar por usted, amigo, que me ha visto y ha oído. Cristo te ama, Él tiene para ti mejor destino que lo que espera a los pecadores. Bendito sea el Señor, que han rechazado el amor y esa misericordia servida por Cristo Jesús. De mano de Dios a tu mano, bendito sea el Señor. Él no quiere decirte en aquel día aquellas palabras de juicio: apártate de ti, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Él quiere decirte: ven a mí, bendito de mi Padre, en lo poquito me fuiste fiel, entra en el gozo grande de tu Señor. Bendito sea el Señor. Reconcíliate con el Señor. Y si no conoces al Señor, ahí donde estás, clama a Dios, pídele perdón, porque esto está en la Biblia. Y si hay alguien que no cree lo que dice la Biblia, el problema no está en la Biblia, el problema está en ti. Porque la palabra de Dios es verdad, es espíritu y es vida. Yo quiero orar por ti y por los hermanos que han oído. Les insto a predicar la palabra, a hablar como está escrito aquí. Y Dios estará con ustedes. Padre, yo te alabo y te bendigo
Te pido en este momento que esta palabra que he hablado corra, Padre, como un río crecido que inunda todo a su paso, que lo arrasa todo, Padre mío. Inunda los hogares, inunda este país, inunda este pueblo, inunda cada vida, Padre, por el poder de tu palabra. Rompe, echa afuera todo espíritu de error, toda falsa profecía. Trae, Dios mío, con este río de gloria, ese despertar del temor a Dios, del amor a tu palabra, de una vida de consagración, de oración, de ayuno, de pararse de madrugada, a clamar, a interceder por este mundo que se está perdiendo, Señor. Te lo pedimos, Padre mío, en el nombre de Jesús, que esta palabra no caiga en saco roto y que alguien en este momento pueda decir: Señor, yo creo lo que ese hombre dijo, porque está en la palabra, yo lo leí, está en la palabra, y tu palabra dice que el que cree en el Señor, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y será hasta un nuevo programa, Restaurando el Altar de Dios, presentado por el Ministerio Cetro de Dios Internacional. Dios te bendiga.